Tema 2. El Imperio Islámico y Carolingio. En esta segunda parte del vídeo vamos a estudiar el Imperio Carolingio y la figura de Carlomagno. Como ya vimos en el tema 1, el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476, cuando Odoacro venció al último emperador romano, Romulus Augustus, tomando la capital, Roma. A partir de entonces, la parte occidental del Imperio Romano va a ser controlada y asediada por las tribus germanas o bárbaras. Como veis en el mapa, la zona de Italia va a ser controlada por la tribu germana de los ostrogodos, la zona de la antigua Galia romana por los francos. Los anglos y los sajones van a movilizar a los bretones y van a conquistar la zona de las islas británicas. Podemos observar también en el mapa cómo hay tribus como los vascones, los cántabros, y los visigodos van a ser empujados por los francos y van a bajar a la península ibérica. También podéis observar en el mapa cómo la parte oriental, el Imperio Romano de Oriente, sigue existiendo, lo que pasa que cambia su nombre al de Imperio Bizantino, cuya capital es Constantinopla. Va a durar otros 1000 años más, hasta el 1453, cuando los turcos otomanos, musulmanes, conquisten Constantinopla en ese año. Los francos eran una tribu germana que originariamente vivían en la zona del río Rin, pero con la caída del Imperio Romano de Occidente se van a extender por toda la Galia, por toda Francia. Dentro de la tribu de los francos existía una familia llamada la familia de los merovingios, una especie de dinastía, que se convirtieron en la más importante dentro de la tribu de los francos. Y en el 507, Clodoveo I, va a vencer a los visigodos, que estaban en la zona de la Galia, en la batalla de Bullier, y va a obligar a los visigodos a cruzar los Pirineos, y por esa razón los visigodos se van a asentar en la península ibérica. Clodoveo se va a convertir en el primer rey de los francos y va a comenzar la dinastía merovingia. La mujer de Clodoveo se llamaba Clotilde y es considerada por los católicos como una santa, porque convenció a su marido Clodoveo para convertirse al catolicismo y de esta manera ayudó a extender la religión católica por toda la parte occidental de Europa. Sin embargo, con el pasar de los años, estos reyes merovingios se van a transformar en reyes débiles y va a ser el mayordomo de palacio, como la mano derecha del rey, el hombre más poderoso, incluso por encima del propio rey. Es el que gobierna el país y lidera al ejército. Uno de los mayordomos de palacio que va a ser importante en esta historia medieval fue Carlos Martel. Carlos Martel, o apodado el Martillo, va a conseguir que los mayordomos de palacio y el título de mayordomo de palacio fuese hereditario. Además, va a jugar un papel muy importante en la historia medieval europea. En la primera parte del vídeo hemos estudiado cómo el Imperio Islámico creado por Mahoma se va a extender rápidamente a zonas tan lejanas como la India e incluso va a llegar en el 711 a cruzar el estrecho de Gibraltar y a llegar a la península ibérica. El Imperio Islámico seguía avanzando a través de la península ibérica y llegó a penetrar en la zona de los Pirineos, poniendo por tanto en peligro a este reino de los merovingios y por lo tanto a los mayordomos de palacio, a Carlos Martel. Fue en el 732 cuando un ejército franco, liderado por este mayordomo de palacio Carlos Martel, Carlos Martillo, derrotó en la batalla de Poitiers, o también conocida como la batalla de Tours, a los ejércitos de este califato omeya. De esta manera paró la extensión del Imperio Islámico. A partir de entonces, el Imperio Islámico tan solo se quedó al sur de los Pirineos. Se mantuvo al Andalus, pero no siguió avanzando hacia el resto de Europa. En esta línea del tiempo, sacada de vuestro libro de texto, vamos a ver las fechas más importantes del Imperio Carolingio. Como veis, en el 476 cae Roma en manos de esa tribu bárbara liderada por Odoacro y vence al último emperador, Rómulo Augusto.
Las tribus germanas se extienden por el antiguo Imperio Romano de Occidente y en la batalla de Boilier en el 507, Clodoveo vence a los visigodos y los obliga a bajar al otro lado de los Pirineos y se extienden por la península ibérica. Clodoveo se convierte así en el primer rey de los francos en esa dinastía conocida como la de los merovingios. Pero poco a poco esos reyes francos merovingios van perdiendo poder y es el mayordomo de palacio el que realmente tiene el poder del reino y controla al ejército. Es en el 714 cuando uno de estos mayordomos de palacio, Carlos Martel, se convierte en el hombre más poderoso de los francos. Es Carlos Martel, apodado el Martillo, el que vence a los musulmanes de ese imperio islámico omeya en la batalla de Tours, o también conocida como de Poitiers, haciendo que los musulmanes tan solo se queden al otro lado de los Pirineos, es decir, en la península ibérica, formando Al-Ándalus. Carlos Martel muere como mayordomo de palacio, pero consigue hacer que ese título sea hereditario. Por tanto, va a ser su hijo, Pipino el Breve, el que se convierta por fin en rey de los francos, empezando así una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Como curiosidad, Pipino el Breve obtiene su apodo no por su corto reinado, sino por su baja estatura. Medía 1,3 metros de altura. Pipino el Breve se va a casar con Bertrada de Laon, que va a ser la madre de Carlomagno. Es curioso cómo Bertrada era apodada la del pie grande. Este apodo viene a que tenía un pie más grande que el otro. Carlomagno va a ser el hijo de Pipino el Breve y a diferencia de este va a medir 1,84 metros de altura, una estatura inusualmente alta para su tiempo. Carlomagno, o también conocido como Carlos I el Grande, nació en Aquisgrán y es este monarca germánico que va a restaurar el antiguo imperio en la zona de la Europa occidental. Toma el trono al morir su padre Pipino en el 768 y va a continuar la conquista y expansión de este reino que hereda. Va a conquistar el reino lombardo, es decir, la zona norte de Italia. También va a conquistar la zona de Sajonia, es decir, el norte de Alemania. Incluso en el 797 va a tomar Barcelona, creando en esta zona lo que se conoce como la Marca Hispánica. Y es que el imperio bajo Carlomagno era tan grande que estaba dividido en dos tipos de provincias. Por un lado, las marcas, que eran las provincias del imperio que estaban en las zonas de frontera, es decir, en zonas más peligrosas, ya que al otro lado estaban pueblos enemigos. La marca estaba gobernada por un marqués, de ahí viene su nombre. El marqués era el que tenía el poder de proteger esa provincia y también contaba con un ejército. Uno de estos ejemplos sería la Marca Hispánica, que incluía la zona de Pamplona, Barcelona y Girona. El otro tipo de provincias del Imperio Carolingio se llamaban condados, que estaban gobernados por un conde y estaban en lugares muchísimo más pacíficos en el interior del imperio. Estos condes y marqueses realmente eran muy poderosos, ya que tenían la responsabilidad de administrar justicia, mantener a los soldados, recolectar impuestos y mantener las carreteras y los puentes. Estos condes y marqueses prometían serle fiel al rey. Carlomagno fue un guerrero muy valiente que lideraba de forma exitosa a su ejército en numerosas batallas. Pero Carlomagno no solamente fue un gran líder militar, sino que también fue un gran líder político. Va a reorganizar el imperio, como hemos dicho, creando provincias, esas marcas o condados, incluso introduciendo una nueva moneda y fomentando mucho la educación. Carlomagno era muy consciente del bajo nivel educativo de su imperio y por eso no va a dudar en instaurar escuelas. Una de ellas, la más famosa, estaba en Aquisgrán, donde los hijos de los nobles podían aprender arte y ciencia. Recupera esos estudios de la antigua Roma, el trivium, que era el estudio de la gramática, la lógica y la retórica, y el quadrivium, que era estudiar aritmética, geometría, astronomía y música.
Además, Carlomagno era muy popular entre su pueblo, porque él constantemente viajaba alrededor de su imperio, asegurándose de que estaba bien gobernado. Carlomagno era respetado y a la vez temido por sus otros reyes enemigos, y en el 800 fue el Papa el que le va a dar el título de emperador de los romanos, de ese antiguo imperio que cayó en el 476. Además de su alta estatura, inusual en la época, llegó a vivir 70 años, que también es muy inusual para este periodo de tiempo. Puso su capital donde él nació, en Aquisgrán, que es una ciudad que está en las fronteras entre Bélgica y los Países Bajos. En la actualidad, Aquisgrán está en Alemania. Y fue en Aquisgrán donde tenía esa escuela y su gran palacio. La única parte que ha resistido al paso del tiempo y sigue existiendo en la actualidad es la Capilla Palatina. Es el lugar donde Carlomagno está enterrado. Y gracias al estudio de sus huesos se ha podido saber que efectivamente tenía esta altura tan inusual. En el 814 fallece Carlomagno en su capital, en Aquisgrán, y hereda el trono su hijo, Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Bajo su reinado, el imperio de su padre, de Carlomagno, se mantuvo, pero en el 843, a la muerte de Ludovico Pío, el imperio se va a dividir entre sus tres hijos, Carlos, Lotario y Luis. A esta división se le conoce como el Tratado de Verdún, y al dividirse el imperio de Carlomagno se disuelve, perdiendo así la importancia histórica que habían conseguido los carolingios. Aquí termina el imperio carolingio.